Los discípulos estaban enzarzados en una discusión sobre la sentencia de Lao Tse. Los que saben no hablan, los que hablan no saben. Cuando el maestro entró donde ellos estaban, le preguntaron cuál era el significado exacto de aquellas palabras. El maestro les dijo: ¿Quién de vosotros conoce la fragancia de una rosa? Todos la conocían. Entonces les dijo: expresadlo con palabras. Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal Vuelo a Libertad. Muchas gracias por estar ahí, porque tú haces posible esto. Sin ti esto no existiría, no tendría sentido. Y ha sido bastante tiempo sin estar aquí en YouTube, así que por esta razón voy a dividir este vídeo en tres partes. Primera parte, para mis seguidores, para las personas que me han escrito y demás, porque por darles alguna explicación. Pero voy a decir cosas que creo que pueden ser interesantes para cualquier otra persona. Quiero abordar temas delicados. Lo segundo serán las novedades, un par de novedades que he implementado en el canal a partir de ahora. Y la tercera, pues explicar esta nueva serie que se va a llamar Café Amargo para el Despertar, qué sentido tiene, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Para que comprendáis cuál es la intención de ponerle este título y qué hay detrás de todo esto. Así que empezamos directamente, y para hablar con las personas que me han escrito y contestar a una de las preguntas que me han hecho. Por ejemplo, me pregunta una persona si a mí me beneficia de alguna manera que vean los anuncios completos. Pues mira, sinceramente, me da lo mismo. Yo puse publicidad no por los beneficios que va a dar, porque este canal es muy pequeño. Entonces, al ser tan pequeño y por una cuestión de SEO y demás, bueno, hay una serie de cuestiones que bueno, son muy técnicas, que las he estado estudiando en estos tiempos para ver qué pasaba, por eso he cambiado ciertas miniaturas, algunas cosas, por ver si podía moverse un poco más, pero mira, simplemente puse publicidad por ver si YouTube lo compartía más. Porque aunque esté suscrito, parece que pasan de compartirlo. Así de claro. No sé por qué, no sé por qué no. Por tanto, si tú quieres estar enterado o enterada de cuando publico, vete a mi newsletter. Posteriormente, dentro de un rato, te dejaré mi página web para que tú la veas. Estará aquí arriba. Aquí arriba yo dejaré cosas para que al final las puedas ver. No lo dejaré entre medias para no distraer, pero al final lo dejaré. Entonces te vas a mi página web, te das de alta en mi newsletter y ahí siempre te enterarás. Pero hice eso por prueba. Pero mira, te voy a dejar por aquí arriba, a un lado a otro, el monto total. Y es la verdad de lo que desde que empecé a hacer publicidad aquí, que hace quizás un año por ahí, esto ha dado. No da más. Puto. O sea, no es un tema, ¿cómo decirte? Me da lo mismo. O sea, sinceramente, no va a dar. Si este canal tuviese 20 o 30 mil suscriptores, quizás sería más importante y me fijaría en ese detalle. Pero mira la publicidad que tengas que mirar. Otra persona me dice que, y se lo agradezco mucho, dice: oye, es que a mí me viene muy bien que tú me hables porque siento que tu forma de hablar, etcétera, etcétera, me habla muy bien y se lo agradezco, pues es que me vendría muy bien y total, ¿qué te cuesta? Es una cosa sencilla, no, y explícanos algo, que es que me viene muy bien. Mira, te voy a dejar aquí, aquí o aquí, en un lado, en otro, un pequeño scroll de lo que es mi checklist, o sea, la lista de los distintos puntos que yo tengo que abordar en cada uno de estos vídeos. Un vídeo de estos a mí me lleva un día, entre una cosa y otra mínimo. Este ya me va llevando varias semanas, porque no consigo arrancar ni decir las cosas como quiero, y únicamente las circunstancias me van llevando a que cada vez está más claro de que, bueno, pues todavía es necesario que diga algunas cosas. Porque cuando llegué a un punto determinado y hice el último vídeo, yo sentía y siento que, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más? Si tienes un blog con 300 artículos prácticamente, tienes un canal mío, donde tienes como 200 vídeos en este momento, donde hay meditaciones guiadas para si quieres aprender a meditar o si quieres fortalecerlo. Hay técnicas de trabajo como por ejemplo rejuvenecer, mejorar
tantas y tantas cosas. Está ahí, pero hay que mirarlo, porque todavía hay personas que me hacen preguntas y yo digo, pero si esto, mira, pon en mi blog la palabra esta y te va a salir 100 cosas. Parasitación, parásitos, seres de luz, lo que tú quieras. Entonces quiero decirte, yo sentía eso, que en un momento dado, pues no había mucho más que hacer, pero me estoy encontrando con ciertas cuestiones. Hay un detalle que quiero decir. Otra de las cosas que me preguntaba una persona, dice que, bueno, que le gustaría, ya me lo habían dicho antes, que hiciera un vídeo viendo la técnica, cómo la aplico y demás. Digo, vamos a ver, mira, todo eso no es serio. No es serio. Mira, yo entiendo que en este mundo nos gusta mucho los programas de televisión a una gran cantidad de gente que se llaman huelebraguetas. Punto. Nos gusta mucho mirar las vidas ajenas y ocuparnos poco de la nuestra, poco en el trabajo de la nuestra. Yo no voy a hacer eso porque es perjudicial. Así de claro. Lo he explicado muchas veces. Tú estás viendo la televisión, cualquier persona ve la televisión, y en poco tiempo, no llega a minutos, entra en alfa. Y en el momento que entra en alfa, están empezando a programar su mente. Tú no es que la persona que, si yo lo hago, te quiera programar, es que te vas a programar. Y si tú estás viendo una historia de alguien, a lo mejor dices, eso es lo que me pasa a mí, y no tiene nada que ver, pero te estaría perjudicando. Tú piensa un detalle, ¿tú ves algún canal de YouTube que un psiquiatra, un psicólogo, esté planteando ahí sus sesiones? ¿Tú lo ves? ¿Tú ves que Brian Weiss, que fue el que le dio un empujón a todo esto de las regresiones, haya tenido nunca un canal donde publique sus regresiones, lo que está haciendo? Mira, eso no es serio. No es serio y bloquear no es responsable. ¿Por qué? Porque, como te digo, te estoy programando, te estoy condicionando. Entonces tampoco voy a hacer eso. Y sé que si hiciera eso, ¡buah! Este canal rompería. ¿Por qué? Porque para subir a 20 o 30 mil no sería difícil, porque es lo que gusta. En España hay una palabra para esto, no sé si al otro lado del charco del Atlántico pues es igual, pero hay una cosa y me gusta mucho como lo dice un youtuber. Dice, lo que os gusta es la carnaza, el morbo. Pero no es lo mío. Me da lo mismo. Yo ya sé lo que se saca con este canal y demás. Y únicamente que, mira, el primer vídeo que yo hice, que lo debería renovar, era sobre los planes del alma. ¿Por qué? Porque me indignó, moralmente me indignó, que os tomaran el pelo de esa manera. Porque no existen planes del alma. Existen planes para tu alma. Para controlarla, para dirigirla, para llevarla por donde ellos quieren. Y lo demás es un cuento. ¿Tú crees de verdad si tú tuvieses un plan tuyo del alma, tendrías la vida que tienes? No, es que es para aprender y evolucionar ya. Y un tururú. Y vienes con la mente absolutamente, o sea, sin memoria, sin nada, y es para aprender. ¿Qué tienes que aprender si no sabes lo que tienes que aprender? Si no lo sabes. En fin, son cosas que ya digo, no... quiero decírtelas a ti, que eres seguidor mío, que ya me conoces, que sabes cómo me tomo esto, que no es que sea yo mejor que otros, pero que simplemente, pues bueno, es lo que hay. Y ya digo, tienes muchísimo material si quieres, pero bueno, ahora veremos por dónde vamos a ir y únicamente es esto, lo que te ponía al principio, que el que sabe no habla y el que habla no sabe. Estoy hablando, por tanto, no sé. No, quizás sea que quiero expresarte cosas como la fragancia de una rosa y son muy difíciles de explicar, pero tengo muchísimo para explicar. Otra cosa que me dice otra persona, ya me lo han dicho varias veces, que por qué no escribo algún libro. Bien, el día que encuentre un voluntario para que se encargue del marketing y se encargue de las redes sociales, lo hacemos, porque o una cosa u otra. Pero hay una cosa que tienes que tener en cuenta y quiero decir ahora, ya que estamos hablando, es importante, es que tú date cuenta de que, y esto lo sé de primera mano, cuando un libro de golpe se ha lanzado y ha tenido tanto éxito y etcétera, 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 se han vendido millones de copias, pero ya se lanzó.
es porque normalmente había un interés detrás de él. Puede ser que el libro fuese muy bueno, pero hay libros por ahí que realmente son actualizaciones de cosas muy viejas. Pero no entra eso en el mercado si no hay un interés. Yo creo que lo que yo estoy diciendo, tal como lo estoy planteando y tal como lo voy a plantear en esta serie, son cosas que no interesa que se digan. Interesa que se mantenga cierta ficción, cierta ilusión, ciertas cosas en las personas y que vivan en una cierta ensoñación. Pero eso no es lo mío es otra cuestión. Entonces, también sobre lo de los libros, si alguien quiere dedicarse a la parte del marketing y demás, llegamos a un acuerdo y lo hacemos, pero no puedo hacer una cosa u otra. Te tienes que dedicar a aquello que realmente puedas más o te interesa más o no sé. Para mí es absurdo y no puedo. O sea, es otro de los detalles que también me han comentado y me han vuelto a repetir y demás. Dice, ya que no haces vídeo, ¿por qué no escribes algo? Porque yo compraría tu libro y yo lo agradezco mucho, pero es lo que hay. Segundo punto, novedades. Hasta ahora y en los vídeos anteriores, por ese experimento con YouTube de publicidad, que como digo, pues tampoco lo difunden más ni nada, por lo tanto, como repito, si quieres algo, pues será en mi newsletter, te apuntas en mi página web y solamente te voy a molestar con eso, no te voy a vender nada, más que cuando publique algo, pues saldrá ahí. Entonces, en estos vídeos a partir de ahora, no hay publicidad en medio. Publicidad de YouTube. Vas a tener publicidad mía. ¿Cuál? Pues mira, te la dejo para que la veas. Es un minutito. Y mira, muy brevemente te voy a mostrar mi página web, en la cual puedes saber más de mí, del trabajo que realizo, que aquí al principio del todo puedes comprender la razón principal por la cual una persona se dirige a mí. Y es que ha descubierto que hay un patrón en su vida. ¿Qué es un patrón? Pues que dice que siempre le pasa esto, o que nunca puede aquello, o cada vez que pues le sucede algo. Entonces esto de la mejor forma de trabajarlo son siempre con regresiones. Porque las regresiones te llevan al momento que se originó el problema. Con las regresiones de terapias a vidas pasadas, pues puedes regresar no simplemente a vidas pasadas, sino también a la infancia, al vientre materno y descubrir el origen del problema que tienes. Esos problemas están aquí referidos, hay un montón. Tienes también los libros que he publicado y también libros recomendados que pueden interesarte y ayudarte en tu búsqueda. Por supuesto, tienes un blog donde aquí tienes alrededor de 300 artículos y mi contacto, donde puedes contactar conmigo para hablar conmigo si quieres. Y tienes una cosa muy importante, que es un libro que te puedes descargar gratuitamente, un ebook, y que, bueno, pues te dará más información sobre lo que son las regresiones a vidas pasadas. Y nada más, muchas gracias por atenderme este momentito y seguimos. Como he visto es muy cortito, así que muchas gracias por tu paciencia. Lo segundo es que, bueno, pues se me ha ocurrido que ya que voy a llamar esto Café Amargo para el Despertar, abajo en descripción te voy a dejar un enlace por si me quieres invitar a un café. El precio lo pones tú, lo demás lo pones tú y si quieres, bien, o sea, no hay ningún problema. Y si no, pues me das un like y también te lo agradeceré. Es una ocurrencia que he tenido, he dicho, bueno, ya que esto se va a llamar Café Amargo para el Despertar, pues vamos a por ello. Y ahora vamos a la tercera parte. Café amargo para el despertar. ¿Por qué? En primer lugar, cuando cientos de millones de personas se levantan por la mañana, lo primero que hacen es tomarse un café. Con ese café se despiertan, se despejan. Bien, pensando con esa idea, yo he pensado en un café amargo. ¿Amargo por qué? Porque voy a decir cosas que no te van a gustar nada, te van a molestar, hay personas que se van a revolver en su asiento y tal. Seguro que ya he empezado hoy mismo diciendo cosas de personas que se revuelven en el asiento, pero el caso es que yo soy así y creo que para ayudar a las personas hay que decir las cosas que a lo mejor no les agraden. ¿Por qué? Porque la realidad es que las personas, en líneas generales, creemos que tenemos creencias, creemos que tenemos ideas, pero en realidad no tenemos ni creencias ni ideas, sino que las creencias y las ideas nos tienen a nosotros. ¿Cómo sabemos la diferencia entre una cosa y otra? Pues mira, es muy simple. Si yo digo algo en un momento dado y tú te remueves en el asiento, te sientes incómodo, bueno, es que esa creencia te tiene a ti. Esa creencia te domina, esa idea te domina. No es tuya. Tú estás sirviendo a esa creencia, tú estás sirviendo a esa idea. Si esa idea, eso fuese tuyo, como dice en un libro que tengo aquí, cuando sabes algo
es un sentimiento diferente. Estás tranquilo, relajado y seguro. Toda la ansiedad desapareció. Es un hecho. Todo lo que te resta es la entrega física al premio de tener algo que realmente es estable. ¿Cómo te lo explico esto? Mira, yo tengo un libro que se llama Bula la libertad o el sinsentido del karma. Es un libro que sobre la idea del sinsentido del karma ocupa un par de capítulos. El resto explica por qué ese conocimiento ha sido ocultado a lo largo del tiempo y habla de otras cosas como la misión y otros mitos que se han montado ahí. Dejaré al final, ahí arriba, una pequeña reseña sobre ese libro, por si acaso. Bien, hay personas que me han venido y me han atacado con eso. Pocas, pero las ha habido. ¿Por qué pocas? Porque tampoco el libro ha sido un éxito de ventas tan exagerado. Si no hubiese sido tremendo, seguro. Y me vienen personas y me han llegado a soltarme un toche inmenso explicándome lo del karma. Sí, el karma tradicional, pero sin haberse leído mi libro, sino simplemente unas reseñas, un vídeo y demás. No saben de qué estoy hablando en realidad. Y entonces, ¿tú crees que a mí eso me ha ofendido? No, me ha hecho gracia, me ha divertido, no me ha removido, porque uno, es mi experiencia, lo he vivido y ha sido duro comprenderlo, muy duro, ha sido una vivencia. Segundo, pues mira, no me las quiero dar, pero yo empecé en estos temas sobre el karma, la reencarnación, etcétera, etcétera, cuando tenía 8 años. Y esas cosas del karma las leías eruditos de la India, tantos y tantos, cuando tenía 10, 11, 12, 13, 14 años, 15, me gustaba. El Bhagavad Gita me lo tragué con 15 años, bueno, no con 17, no sé ni cómo me tragué eso, pero era así, me gustaba. Y me va y me cuenta la teoría y la doctrina sobre el tema, y no la práctica. Como yo le digo, ¿vale? Haz regresiones, empieza a investigar, y ya me dirás tú, cuando empieces a investigar la verdad, pero no quieres saber, prefiero es creer, prefieres tener ideas, mejor que las ideas te tengan, que esas creencias te tengan, y por supuesto te sujeten. Entonces, mi sentido de café amargo es por eso, porque voy a atacar esas creencias. Y otra cosa es el despertar. Yo no te estoy hablando del despertar espiritual. El despertar espiritual, yo he trabajado con personas donde nos hemos acercado a ciertas cosas que son duras. Y cuando la persona ha tenido cierto despertar, se llega a un estado que es complicado. Es complicado por una cuestión que hablaremos dentro de un par de vídeos, que es comprender, discernir. Y es todo debido a que tenemos una serie de ideas y nos han inculcado la idea de que cuando llegas al despertar espiritual todo es maravilloso, luminoso, ¿no? Como aquel que contaba, no, es que yo con 18 años tuve un despertar y entonces ya todo era maravilloso y tal, ya. Lo que pasa es que hay un problema aquí, es que yo no hablo ni para quien está en un ashram, ni quien puede pasarse 2 años en un parque, ni cosas por el estilo. Yo hablo para personas normales que tienen vidas normales. Si a ti te da un fogonazo de iluminación así, eres madre o eres padre, ¿qué haces? Pues seguirás teniendo que ir a trabajar, pagar las facturas, hacer todo eso. O sea, yo no hablo de esas historias, no, es que te da y da. No. Al contrario, te coloca en una situación difícil interior, una situación complicada interior, porque hay muchas cuestiones que cambian totalmente. Por ejemplo, tu sentido emocional cambia, absolutamente. Tu relación con ciertas emociones cambia. No es así. Entonces no es fácil el despertar interior, es una cuestión complicada. No es para poderlo llevar bien en esta sociedad. Por tanto, cuando yo te hablo de tu despertar, voy a dirigirme hacia un despertar más modesto, pero fundamental, y sin el cual el otro espiritual, no lo vas a tener jamás. Y ese despertar a la realidad del mundo en el que vives. Este despertar a la realidad del mundo en el que vives, ¿qué te va a proporcionar? Te va a proporcionar mucho más tranquilidad, mucho más serenidad, y de ahí vas a tener mejor relaciones profesionales, incluso éxito profesional. Vas a tener incluso mejores relaciones emocionales, ya sean de pareja, ya sean de amistades, de todo. Vas a conseguir muchísimo más porque te vas a desprender de un montón de cargas
que en vez de ayudarte te están perjudicando. Date cuenta un detalle. Este mundo no se creó para tu felicidad, no se creó para tu bienestar, no se creó para nada de todo esto. Cuando digo crear este mundo, digamos que esta sociedad. Este mundo fue creado hace mucho tiempo antes con otra intención que de la sociedad en la que vives hoy desde hace miles de años. Entonces no lo he dicho bien. El mundo fue creado con otra intención, pero el mundo hoy está siendo utilizado para que tú sirvas. Y todas las creencias que hay, todo lo que hay, incluso lo que te parece más bondadoso y atacaré, no te dudes que te lo atacaré, porque es así, es todo un tema que está hecho para que tú sirvas, no para que te sirva a ti, a tu felicidad y a tu bienestar. Y si tienes dudas, dime, en los últimos 30 años, ¿qué ha ido a mejor en ningún país del mundo y para las personas de a pie? Dímelo sencillamente. No ha ido a mejor. Nada ha ido a mejor. Pero la gente se crea historias. Yo recuerdo, allá por el año 92-93 del siglo pasado, 1992-1923, la gente entusiasmada con la caída del muro de Berlín, de Rusia, vamos a un mundo más libre, donde tal, ya no hará falta esto, no, no. ¿Me podrás creer o no? Pero yo entonces no es que llorara, pero decía, madre mía, la que vamos. Una creencia es errónea cuando se compara con cierto conocimiento. Entonces, quizás esto es parte de ese café amargo. Y ese despertar es parte de darte cuenta de que estás sirviendo una serie de cuestiones que no son útiles para ti. Y esa es la intención. Entonces voy a traer creencias, ideas y demás, pero no para que a mí me creas. A mí no me tienes que creer. Tú simplemente a mí me tienes que escuchar, si quieres, con la mente abierta, cuando te remuevas, decir, ¿por qué me remuevo? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy incomodando? Si total no me está insultando, está planteando una cosa y a lo mejor tienes razón, a lo mejor no, pero ya te digo, si tú estás convencido de algo porque lo vives de una forma interior, profunda y demás, no te va a molestar. Si estás sirviendo algo, si estás con algo que no estás seguro del todo, o tienes que ir evangelizando a la gente y convirtiendo a la gente lo tuyo porque necesitas que seáis muchos alrededor para sentirte más seguro que lo que le pasa a la masa, bueno, pues ya sabemos dónde vibra la masa gracias a esa idea de ir todos juntos a donde tenemos que ir, ¿verdad? Entonces esta es mi idea, esta es la idea de Café Amargo para Despertar, y va a trabajar con dos vertientes. Tal como yo trabajo cuando trabajo con las personas en mi trabajo de ayudarlas a su desarrollo y crecimiento. Hay una parte que es la emocional. En la parte emocional, cuando trabajo con las personas, trabajo con cosas como PNL y regresiones. Y esa parte no la voy a poder tocar mucho contigo. ¿Por qué? Porque no tengo una interacción. Pero sí que aportaré trabajos, ideas para una mayor introspección. Ya tienes parte de ese trabajo en meditaciones guiadas y demás, pero quiero hacerlo específicamente para esto. Una introspección que te ayude a saltar cierta barrera, porque el otro punto va a ser la mente. Mira, la mente para mí es algo muy importante. Hay por ahí gente, personas a las que respeto mucho, como Osho, y Osho explicaba que él, lo de la mente, pues no es precisamente algo que lo apoye. Pero sí que de una manera u otra tiene un enfoque diferente a otros autores, que hablaba, por ejemplo, antes, que han tenido mucho éxito con ciertos libros y que me parecen personalmente un engaño, porque están distrayendo a las personas, que no, la mente es el gran Satán, es lo negativo, hay que partarte la mente, porque la mente tal y cual, y la mente es lo malo del todo. Pero yo creo que la mente, el problema que tiene es otro. La mente, el problema que tiene es que la tienes llena de basura. Entonces, es como si tú quieres beber a través de una tubería que esté llena de basura. El agua que te llegue, por limpia que llegue, te va a llegar sucia. Entonces, la mente la tienes llena de cosas que no tienen sentido, y lo digo, a mí me ha pasado, y no digo que yo no tenga todavía, pero estoy hablando por mi trabajo, como yo me encuentro con personas que nada más hablar dices, madre mía, qué programas trae esta persona, qué condicionamientos, qué historias. De verdad, ahora hablaré quizás de ellos, si da tiempo un poco, porque voy ya alargando mucho.
Pero dicen, madre mía, entonces no es la mente, es lo que has metido dentro de tu mente. La mente es maravillosa. Decía una persona, Hazrat Inayat Khan, los maestros son quienes se han superado a sí mismos y la maestría consiste en el dominio de la mente. Cuando la mente se convierte en tu fiel servidor, el mundo entero estará a tu servicio. Esto para mí es real. Además, Kybalión no habla del corazón, habla de la mente, que la mente lo es todo. Cuando Buda habla en el Dhammapada de la creación, realmente del constructor, dice, mi mente ha alcanzado lo incondicionado. Y cuando te dicen que la mente no es importante, que la mente es el gran peligro y todo eso, te están distrayendo de lo que te tienes que fijar. Aposta. No es gratuito, lo están haciendo aposta. ¿Por qué? Porque te están manipulando en la dirección que el éxito de ventas de ciertos libros persigue. Que tú no pienses, que no utilices tu mente, que te dejes guiar por otros. ¿De acuerdo? Entonces, el asunto es que yo quiero que en esta parte racional no decirte cómo tú tienes que pensar, sino que tú pienses. Por eso el próximo vídeo serán 7 claves fundamentales, las 7 claves fundamentales para tu despertar, que no son nada extraordinario. Cualquier persona que haya llegado a cierta plenitud en su vida las conoce, consciente o inconscientemente, pero te las tengo que dar para decirte, mira, por este camino tienes que ir. Posteriormente hablaré de un par de ellos o 3 para ayudarte a que enfoques tu mente. Y luego ya hablaremos de temas más concretos, de cosas concretas del mundo y demás. Como digo, quizás con un paréntesis para esa introspección que quiero ayudarte a darte ciertas herramientas para esa introspección, ese mirar hacia adentro, ¿no? Pero sinceramente, la mente es muy importante y ya te digo, no te voy a decir lo que tienes que pensar, sino que tú puedas pensar. Y una cosa que quiero decirte, y es una reflexión que yo hacía cuando estaba pensando en todo esto, y es que a lo largo de cientos y miles de años, grandes personas, personas admirables, personas budas, místicos, muchas personas nos han dejado un pack enorme, enorme de conocimiento. Nos han dejado brutal. Sin embargo, el mundo hoy está peor de lo que está nunca. Y sí, está peor. Ha habido otras épocas en que ha habido guerras, ha habido momentos muy duros, ha habido cosas muy difíciles, pero cuando yo me refiero a peor, me refiero a un aspecto espiritual y moral. Cuando ha habido guerras, y pienso por ejemplo en la Guerra Civil Española, de golpe en los pueblos se ajustaban cuentas. Caía la ley, entonces se colocaban y cuentas que había en los pueblos desde hace mucho tiempo se ajustaban. Y porque estabas en un entorno violento, estabas en un entorno donde caía todo, donde ya no había ese control, donde había... Entonces en las guerras pasa eso. Sin embargo, hoy, sin estar en una guerra declarada, en el sentido de, esto es una guerra, pero no es una guerra declarada que caigan bombas y estas cosas y demás, donde las personas puedan, pues no sé, soltarse la melena y hacer barbaridades, sí que te das cuenta que hay una falta enorme de algo de lo que nadie habla, una palabreja que nadie dice, compasión. En esta sociedad de hoy no hay compasión, no hay. Mira, en España, en esta historia que hemos tenido estos 2 últimos años, 2 y pico de últimos años, nada más empezar, se abandonó totalmente a los ancianos en las residencias. Las personas mayores se les abandonó. Directamente se prohibió que fueran hospitales aquí en España y en otros países. No tenían que ir a hospitales, se les aisló. En España no se les mandaba antibióticos, se les mandaba morfina y otro medicamento que voy a dejar aquí arriba, porque como YouTube controla el tema de lo que hablas, pues a lo mejor no les gusta. Y el caso es que, además con unas dosis que incluso para una persona sana eran peligrosas, y hubo eso, no hubo compasión, pero es que hoy no hay compasión porque pretende olvidarse el tema, cuando en realidad todos vamos en esa dirección. Quiere decir, no hay compasión, pero también hay una ignorancia brutal.
Pero puedes decir, bueno, es una circunstancia momentánea y tal, pues sola, tal, ya. ¿Y qué me dices hablando de esas personas mayores? Esa falta de compasión, donde todo tiene que ser digital. Por ejemplo, en España, bancos, temas de Estado, cosas por el estilo, van en una dirección donde los imposibilita, los incapacitas. Pero me ibas a decir, mira, déjalo con las personas mayores. No, pero es que hace poco escuchaba una noticia, un autobús. Como siguen yendo con el tema de los bozales o barbijos y toda esta historia que se ha demostrado que no sirven para nada, porque es como querer, cuando se trata de un virus, para los virus respiratorios no funcionan. Punto. Se acabó. Y eso se sabe. Es como querer poner una red de pájaros y decir que no pasen los mosquitos. Es absurdo. Pero bueno, tiene otras intenciones. Y bueno, el conductor del autobús, porque 12 niños o algo así no lo llevaban mal puesto y demás, directamente los bajó y los dejó en la calle. Los dejó en un sitio, punto. Quiero decir, te pongo ejemplos, pero podría poner que hemos llegado a una sociedad donde no hay compasión. Entonces, todo ese conocimiento no nos ha servido de nada. Y es que la clave de ese conocimiento, si tú quieres que a ti te sirva algo de lo que yo te voy a decir, si tú quieres que algo te aporte, le digo como las personas que vienen a trabajar conmigo. Cuando vienen a trabajar conmigo, pongo ejercicio, pongo trabajo. Eso a mí implica mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque cada hora que les entrego de trabajo me implica a lo mejor otra hora de trabajo a mí. Pero es que la única forma de hacer las cosas, que trabajes. Por tanto, si tú quieres sacar jugo y si quieres sacar interés a lo que yo te puedo decir, no simplemente te tendrás que poner y escucharme, sino tendrás que hacer algo más. Poner una intención en ello, poner una atención, poner algo más. Si no, todo esto que voy a hacer no te servirá de nada. Y seguirás escuchando a gente que te vende motos, que te vende cosas y como suenan bien, te las creerás. Y luego me vendrás a mí y me preguntarás sobre parásitos, sobre esto, sobre tantas y tantas cosas que no tienen ni pies ni cabeza y que he explicado más de una vez. ¿Entiendes? Pero no me quiero hoy alargar con ello ni entretener. Así que hoy por hoy y en este momento hago una cosa. Intentaré ser regular, pero un detalle importante. Quizás, si no tengo cierta regularidad y falto un día a la cita, perdónamelo, pero ya te digo que esto es mucho trabajo y muchas veces no doy para todo. Así que, en fin, dicho lo dicho, si esto te ha gustado y me quieres invitar a un café, como decía antes, me puedes invitar a un café aquí abajo. Si no, por lo menos dame un like porque no te cuesta nada. Y si quieres, pues te puedes suscribir aquí. Te dejo un enlace y te dejaré aquí un vídeo que pueda ser de tu interés en relación con todo esto. Así que nada más por hoy, muchas gracias y hasta siempre. Adiós.